Hablemos del oro de Bolivia. Está viviendo un auge increíble, se ha convertido en el motor económico del país. Pero como suele pasar, detrás de todo ese brillo hay una historia bastante más oscura, mucho más compleja. Una paradoja que llega a poner en jaque la propia economía de la nación. Vamos a ver qué está pasando exactamente. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, solo en 2022 las exportaciones de oro de Bolivia superaron los 3.000 millones de dólares, una cifra brutal. O sea, estamos hablando de la piedra angular de toda su economía. Y bueno, este gráfico lo dice todo, ¿no? El oro no es que sea importante, es que es el principal motor de la economía boliviana ahora mismo. Fijaos, ha adelantado por la derecha a exportaciones de toda la vida como el gas natural. Se ha convertido en su principal fuente de ingresos. Es literalmente una fiebre del oro, pero en pleno siglo XXI. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Aquí es donde la historia da un giro que no te esperas. Porque si uno se pone a mirar los datos oficiales, aparece una contradicción, pero una contradicción gigantesca. Algo que choca de frente con toda esta historia de éxito. Y aquí va la pregunta del millón, la que lo pone todo en duda. ¿Cómo es posible que Bolivia exporte 10 veces más oro del que dice producir oficialmente? Es que los números no cuadran por ningún lado. ¿De dónde sale todo ese oro? ¿Cómo aparece de la nada para venderse al mundo como si fuera boliviano? Miremos los números, porque son de locos. Fijaos, año 2014, producción declarada, unos 6.600 kilos. Exportaciones, más de 42.000. Es una pasada. Pero esperad, que en 2021 la cosa se dispara todavía más. Producen, oficialmente, menos de 4.500 kilos y exportan 53.000. La diferencia es que es abismal. Y oficialmente, claro, no tiene ninguna explicación. Entonces, ¿cuál es el truco? Bueno, para resolver este misterio hay que seguirle la pista a lo que se conoce como el oro sucio. La respuesta, como muchos ya imaginarán, está en el contrabando, en una operación masiva que cruza fronteras y que es la que de verdad alimenta esta bonanza. Y el volumen es enorme. Se calcula que cada año entran de contrabando a Bolivia entre 20 y 30 toneladas de oro. Casi nada. La mayor parte, por cierto, viene del país vecino de Perú y entra de forma ilegal para meterse en el circuito boliviano. Y si traducimos eso a dinero, la cifra es astronómica. Estamos hablando de entre 1.500 y 2.500 millones de dólares cada año. Esto nos da una idea de la dimensión económica que tiene todo este negocio ilegal. Vale, pero la clave de todo esto es cómo consiguen que ese oro ilegal parezca legal. Pues el proceso es sorprendentemente simple pero muy efectivo. Vamos a verlo paso a paso. Primero, el oro entra de contrabando. Segundo, se mezcla con el oro que sí se ha extraído legalmente en Bolivia. Tercero, pasa por empresas exportadoras oficiales, que básicamente lo lavan. Y cuarto, listo, se envía a los mercados internacionales como si fuera oro boliviano 100% legítimo. Bien, ¿y a dónde va a parar todo este oro ya limpio? Pues los destinos principales son India, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Y esto, claro, no es por casualidad. Resulta que son mercados donde las regulaciones digamos que son más laxas y es mucho más difícil seguir la pista del origen real del oro. O sea, son el destino perfecto para estas operaciones de blanqueo. Pero ojo, que la cosa se complica todavía más, porque si tiramos del hilo aparece una capa aún más profunda y bastante más preocupante. Este sistema de oro ilegal no se sostiene por sí solo, detrás hay algo mucho más grande, está financiado y alimentado directamente por el dinero del narcotráfico. Y aquí es donde entra en juego el concepto de blanqueo de capitales, que, explicado de forma sencilla, no es más que el proceso de coger el dinero sucio, que viene de actividades ilegales, como el narco, y convertirlo en activos que parezcan totalmente legítimos. Es el arte de hacer que el dinero criminal parezca limpio. Y claro, el oro es el vehículo perfecto para hacer esto. Pensemos un poco. Tiene un valor altísimo, es fácil de mover de un sitio a otro y es relativamente sencillo meterlo en la economía legal sin levantar sospechas. Es básicamente la herramienta ideal para que las organizaciones criminales laven su dinero. Y así es como se cierra el círculo vicioso. El dinero que sale de la droga se usa para financiar más minería ilegal, para comprar maquinaria, para sobornar a funcionarios, y así se perpetúa el ciclo. Se crea una especie de empresa criminal que se alimenta a sí misma y que al final acaba contaminando todo el sistema desde dentro. Vale, y ante todo esto, ¿qué hace el gobierno de Bolivia? Pues ha decidido actuar, claro, pero su respuesta no es una solución mágica, ni mucho menos. De hecho, es una política de altísimo riesgo, un verdadero dilema. Vamos a ver de qué se trata. La estrategia del gobierno es que el Banco Central de Bolivia, a través de una empresa estatal, se ponga a comprar el oro que se produce en el país. El objetivo, pues, en teoría es bueno:
Quieren fortalecer las reservas financieras de la nación con un activo que se considera seguro como es el oro, y así proteger su economía. Y aquí está el verdadero dilema, la encrucijada. Por un lado, la intención es buena, es fortalecer la economía, pero por el otro, el riesgo es brutal. Porque al comprar oro local en un mercado que está tan contaminado por el contrabando, el propio Estado se arriesga a meter ese oro sucio en sus reservas oficiales. Y las consecuencias son tremendas: dañar la reputación del país y, lo que es peor, acabar legitimando los beneficios del crimen organizado casi sin darse cuenta. Y esto nos lleva al coste final de toda esta paradoja. Esta mezcla tan peligrosa entre la economía legal y todo este mundo criminal supone una amenaza directa a los cimientos de la economía de Bolivia. Es que las consecuencias a largo plazo son muy serias. Se están minando la integridad de las reservas nacionales. Los datos económicos oficiales pierden toda fiabilidad. La soberanía financiera del país está en juego. Y quizá lo más peligroso de todo, se corre el riesgo de que la relación entre la economía formal y el crimen organizado se normalice. No hay duda de que Bolivia está viviendo una bonanza gracias al oro, eso es un hecho. Pero la gran pregunta que queda en el aire es si toda esa riqueza se está construyendo sobre una base tan contaminada por la ilegalidad, el contrabando y el dinero del narco. ¿Estamos ante un verdadero tesoro o es más bien una trampa mortal para el futuro del país?